que la forma correcta de iniciar esta clase, hoy de manera particular, es decirle que IBCJ Airlines está anunciando la salida de su vuelo supersónico. Así que por favor, amárrense los cinturones y la señal de que ya se lo pueden quitar no va a ocurrir hasta las 10:30. Porque nuestro hermano Roy dejó al pueblo en una situación muy complicada. Lo sacó de Egipto, pero no cruzó el Mar Rojo, lo dejó en la esquinita. Y entonces me lo dejó a mí a la entrada del Mar Rojo. Imagínense la labor que tenemos por delante ahora. Sacarlo del Mar Rojo, llevarlo a Sinaí, que era donde él debió dejármelo. Y entonces entrar al libro de Levítico. Bueno, mis hermanos, después de haber llegado a haber sido sacados de Egipto a través de las plagas y la muerte del primogénito, el pueblo llega al margen del Mar Rojo. Imagínense la situación. El pueblo de Egipto con todo su ejército sale a perseguirlos después que ellos han dejado a Egipto devastado. Y tienen por delante el mar. Nosotros sabemos, ¿verdad?, el resto de la historia. Dios coloca su nube entre el pueblo y Egipto y abre el Mar Rojo para que ellos pasen en seco. El cruce del Mar Rojo, la salida de Israel, es el suceso más importante en la historia del pueblo. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento va a ser aclamado tanto por los salmistas como por los profetas como el evento más importante. De hecho, es el día de su independencia, el día que ellos salieron de Egipto. Y con frecuencia hay una frase que se repite vez tras vez, que es que el Señor es el que sacó de Egipto al pueblo. Usted lo ve en los Salmos, usted lo ve en el resto de los profetas, con mucha frecuencia, recordando, el Señor fue el que sacó de Egipto al pueblo. Ahora bien, cuando ellos salen del Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo, si tuviéramos un mapa, ellos cruzan el Mar Rojo y solamente tenían que subir, aquí está Palestina, era así. Esa ruta tomaba cerca de 15 días. O sea, en 15 días ellos podían estar en la tierra prometida. Sin embargo, Dios no los llevó hacia el norte. Dios los hizo que bajaran hacia el sur, porque si así se llega a Palestina, hacia allá se baja a Sinaí, que es como ese triangulito invertido. La pregunta es, ¿por qué Dios los condujo por el desierto y no los llevó directamente a Canaán? Porque había un camino en buen estado que era utilizado y que estaba disponible. Bueno, mis hermanos, hay varias razones. Una de ellas es, en Éxodo 13, 17, 18, dice que en esa época los filisteos estaban en guerra. Así que imagínense un pueblo recién sacado, todavía no organizado militarmente, que se dirija y se encuentre en medio de una guerra. Eso era algo como que lo que iba a provocar en ellos era temor. Por menos que eso quisieron ellos volver a Egipto. Imagínense que se hubieran encontrado con esta guerra. Pero más adelante, en Deuteronomio 8:2, dice claramente que Dios hizo esto para ser probados. Dios quería probarlos. Y recuérdense que cada vez que Dios prueba a su pueblo, Dios no lo prueba para saber lo que hay en sus corazones, porque Dios lo sabe. Dios lo prueba para que su pueblo sepa lo que hay en sus corazones. Ustedes recuerdan lo que sucedió con Abraham, que dice que Dios probó a Abraham y cuando iba a sacrificar a su hijo le dijo: detente, ahora sé que me amas. ¿Serio? ¿De verdad? O sea, ¿ustedes creen de verdad que esa frase debe ser interpretada literalmente? Ahí fue que Dios dijo: pero miren, es verdad que Abraham me ama. No, él sabía lo que había en el corazón de Abraham. Por eso fue un testimonio y una prueba, tanto para Abraham como para Isaac, que debieron haberlos marcado de por vida, positivamente. En otras palabras, óyeme, vale la pena servir a Dios y creerle a Dios. Pero en tercer lugar, y eso lo dice en Deuteronomio 8:3, ellos necesitaban entrenamiento espiritual. ¿Para qué fue que los llevaron al sur? Para llevarlo a la península de Sinaí, donde ahí se les iba a entregar la ley. Las leyes que iban a regirlos a ellos como pueblo santo apartado para Dios, pero también leyes civiles y ceremoniales que, si Dios lo permite, lo vamos a ver en un momento.
Pero Éxodo 3:12 nos dice que estaba previsto que así fuera. De antemano era el plan del Señor. En ningún momento Dios pensó en sacarlos y llevarlos directamente a la tierra prometida. Parte de hacerlo su pueblo incluía en el diseño y en los propósitos de Dios llevarlos a Sinaí. Y una última razón muy posible es que ellos necesitaban entrenamiento militar. La verdad es que uno ve el pueblo de Dios y uno dice, wow, ¿y cómo son las cosas? Porque ellos estaban en Egipto, aparte en la tierra de Gosén, y ellos se desarrollaron como un pueblo, ellos no se desarrollaron militarmente. Sin embargo, en poco tiempo ellos iban a tener que enfrentar guerras. Ellos no iban a aparecer a Canaán y decir, aquí estamos nosotros, por favor salgan que llegamos, que ustedes recuérdense, miren que el Señor nos dio la tierra. No, era a pelear que ellos iban, era a conquistar. Así que ellos necesitaban cierto entrenamiento militar, pero también necesitaban cierto entrenamiento espiritual. Ya bajando se encuentran con diversas pruebas. Bajan, estaban en un desierto, se encuentran con aguas. ¡Agua! Las aguas son amargas. De ahí es que viene el nombre Mara. Y esto nos enseña a nosotros que normalmente es algo típico, no tiene que ser siempre así, pero después de grandes luchas y victorias, generalmente vienen grandes pruebas. Luego el maná empieza a caer, lo cual era una maravilla, porque el maná caía todos los días, excepto el día sábado, que era el día de reposo. Ahora el maná no se podía guardar, porque se podría, pero el del viernes duraba un poquito más, el del viernes duraba 2 días. Y nosotros sabemos toda la incredulidad que fue mostrada al pueblo. Sin embargo, Dios con esto les estaba mostrando que Él era su sustentador. Mi hermano, si tú crees que tú dependes de tu trabajo, tú estás equivocado. Es que yo no sé qué yo voy a hacer si me votan. Óyeme, a ti te pueden votar, tú puedes perder el trabajo que tú seas, eso no importa. Dios te sostiene a través de eso. Y si te quitan ese, Dios te va a sostener a través de otro. Porque Dios es nuestro sustentador. No es eso que nosotros tenemos agarrado y que no. Olvídense, Dios es que nos sustenta y lo ve y lo enseña vez tras vez en su palabra. Luego hay falta de agua de nuevo y Dios pone a Moisés a sacar agua de la roca. Y nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la roca tipificaba al Señor Jesucristo. Y luego se encuentran en guerra, así sin preparación militar. Es allí donde está Moisés con la vara hacia arriba y entonces el pueblo ganaba. Cuando él se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo empezaba a perder. Así que 2 de sus ayudantes, Josué y Hur, tuvieron que ayudarles a mantener la barra arriba hasta que fuera una victoria. Ven cómo Dios está entrenando a los suyos hasta que finalmente 6 semanas después de ellos salir de Egipto, ellos llegan a Sinaí. 6 semanas, mes y medio después, llegan al Sinaí, donde iban a permanecer por cerca de 1 año. Allí se le da no solamente la ley de Moisés, sino también las leyes civiles y ceremoniales. ¿Y cuál era el propósito de esta ley? Bueno, nosotros vemos en Gálatas capítulo 3, 24 y 25, que la ley no fue dada para que el hombre la cumpliera y fuera salvo, sino más bien para mostrarle su pecaminosidad. ¿Se puede ser salvo cumpliendo la ley? Sí y no. Sí, si tú la cumplieras. El problema es que ninguno tiene la capacidad de cumplirla. Así que precisamente lo que quiere mostrarnos es, tú quieres saber que tú eres pecador, cumple esto. No por un mes ni por un año, cúmplelo por un día. Es que ni siquiera por un día podemos. Entonces, se nos pone como un espejo para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores y que necesitamos al Señor Jesucristo. Ese es el propósito primordial de la ley. Pero también le estaba entregando normas morales que distinguían a Israel como un pueblo especial y santo. Había normas muy diferentes a las de los otros pueblos. Y también le mostraba que Dios era un Dios santo y que aborrecía el pecado. Así que detrás de todas esas leyes están estos 3 principios. Cuando nos detenemos de una manera específica en el decálogo que aparece en Éxodo 20 y también se repite en Deuteronomio 5, nosotros conocemos el decálogo como los 10 mandamientos, como la ley moral de Dios. Y el decálogo se divide en 2. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con Dios y los siguientes 6 con la relación del hombre con sus semejantes.
Para Dios es importante la forma en que nos relacionamos con Él y la forma en que nos relacionamos horizontalmente. Y ese es el orden. De hecho, siempre que recibo matrimonios en mi oficina con problemas matrimoniales que son cristianos, les digo, ese problema que ustedes tienen entre ustedes, lo único que está reflejando es un problema vertical. Es un problema vertical, porque si nosotros tenemos una relación con Dios como debe ser, nosotros vamos a ser el esposo y la esposa que Dios espera. Los conflictos vienen cuando nosotros empezamos a poner más atención a nosotros mismos y a la relación en sí que a la voluntad expresa de Dios y a la santidad y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, el decálogo tiene un rasgo distintivo muy importante y es que se establece el monoteísmo sin imágenes. En esta época abundaban las religiones politeístas, es decir, que adoraban a muchísimos dioses. El rasgo distintivo del decálogo es el monoteísmo y sin imágenes. No hay ninguna imagen de Dios y parte de un mandamiento era: no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú no te vas a hacer imagen de nada, porque Dios es espíritu y en espíritu y en verdad debe de ser adorado. Otro aspecto característico del decálogo es su carácter universal. ¿Qué significa esto? Bueno, que diferente a las leyes civiles y ceremoniales que veremos luego, no tiene que ver nada absolutamente con aspectos culturales, con geografía local, no. La ley moral de Dios es válida para todo el universo. La ley moral de Dios es válida para todos los seres humanos. Nadie está exento. No hay elementos culturales allí involucrados. Y eso es importantísimo. De hecho, aún los que no creen en Cristo y son honestos, han reconocido que el decálogo no tiene comparación. Uno lo compara con algo tan conocido como el Código de Hammurabi, por ejemplo, un código encontrado y muy conocido por sus leyes justas, y hay una diferencia del cielo a la tierra. Por otro lado, no solamente se les da el decálogo, sino también que se le dan leyes civiles y ceremoniales. Cuando hablamos de ley civil, son las leyes que rigen una nación. Precisamente por no entender eso, es que a veces se cometen esos errores garrafales. Cuando grupos hoy dicen que una mujer no puede usar pantalón porque dice el Antiguo Testamento que no vestirá la mujer ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer, es un error hermenéutico grave. Es un error de falta de conocimiento de la Escritura, porque la Escritura tiene otras leyes civiles. Usted se ha preguntado por qué razón hay que pararse en el semáforo en rojo y por qué no lo ponen color vino. ¿Y por qué no lo ponen en naranja? No es rojo, porque es una ley civil que se extiende a todo el mundo, pero son leyes civiles que corresponden al país. Israel era una teocracia, Dios le está dando leyes civiles. Algunas de ellas pueden parecernos raras por el aspecto cultural. Por ejemplo, leyes sobre esclavos. ¿Cómo tratar con los esclavos? Pero pastor, la esclavitud no es correcta. Bueno, pero en la cultura en que se dio existía. Y Dios decide, en lugar de abolirla, Dios decide regularla en su soberana voluntad. Para nosotros es difícil. Pero es obvio que se enseña aún en estas leyes civiles y ceremoniales que nadie es una isla, que cada quien debe llevar sus asuntos de forma tal que no perjudique a otros. Por ejemplo, si alguien tiene un buey corneador y sabe que es corneador y hace mal a otra persona, uno tiene que pagar. Eso es algo lógico, ¿verdad? ¿Cuánto se necesita de leyes civiles en esta época? Relacionales. Las hay, pero no se cumplen. La ley de condominios, la ley del ruido. Es muy difícil entender que una bocina a todo lo que da es molesto al que no quiere oír esa música. Para muchos es difícil, pero es mi aparato, yo fui que lo compré, pero el problema no es que sea tu aparato ni que tú lo compraste, el problema es que esa música se me está metiendo en mi casa y no me deja hacer ninguna otra cosa. No, eso no es problema mío. Bueno, eso es parte de lo que Dios quiso regular, aún esos detalles tan pequeños. Claro que es problema tuyo, porque hay aspectos
que son relacionales, que nos enseñan que todos somos parte de una comunidad y debemos ser conscientes de eso. Ahora surge una pregunta, ¿y cómo nosotros sabemos cuándo estas leyes son aplicables a nosotros y cuándo no? Porque hay leyes que nosotros encontramos y uno dice, pero pastor, ¿cómo yo sé cuándo es aplicable y cuándo no? Bueno, hay dos filtros que nosotros debemos pasarle a estas leyes civiles y las ceremoniales. En primer lugar, ¿son ratificadas en el Nuevo Testamento? Si tú dices no, en el Nuevo Testamento no dice algo, no dice nada al respecto, bueno, muy posiblemente sea una ley civil o ceremonial. Segundo, ¿está de acuerdo con el contexto general de la Escritura? No, tampoco. Bueno, pues era una ley específica para el pueblo de Dios. Dios los apartó como un pueblo santo y quería que ellos fueran diferentes. Algunas de las leyes solamente tenían el propósito de que fuera obvio que Israel era un pueblo diferente a todos los demás, para que cuando la gente preguntara, pero esta gente sí son raras, ¿y por qué ellos son así? Porque ellos tienen un Dios que es único, que es el solo Dios y el verdadero, y Dios mismo es su rey. Y eso daba la oportunidad de que el nombre de Dios fuera expresado. Pero se les da a ellos el diseño del tabernáculo. Se les dice que hagan un tabernáculo, es decir, una tienda donde iba a morar la gloria de Dios. Y este tabernáculo tenía al menos dos propósitos. Tenía un propósito teocéntrico, es decir, mostrar que Dios era el centro de la nación. No vamos a ver eso ahora, pero sí en Números, cómo era que ellos acampaban alrededor del tabernáculo y cuando marchaban, cómo era que marchaban con el tabernáculo en el centro. Pero el propósito fundamental era mostrar que el centro de la vida de Israel era Dios, donde estaba su presencia. Y en ese sentido, también tiene un propósito pedagógico, es decir, de enseñanza, porque el tabernáculo representa grandes verdades espirituales, representa la majestad y la santidad de Dios, la forma en que debemos de acercarnos a Él. Y en el Nuevo Testamento vemos muchas aplicaciones que se hacen tratando con el tabernáculo y cómo nos enseñaban la grandeza de Dios, la pecaminosidad del hombre y la forma en que debemos de relacionarnos con Él. Es interesante que Dios no le dijo, búscate hombres sabios y hagan un tabernáculo como a ustedes les parezca. No, Dios mismo da el diseño. Dios dice, para nosotros en esta época puede ser pesado cuando llegamos y lo harás así, buscarás madera de acacia, lo pondrás con oro y uno lee capítulos y capítulos de instrucciones, de planos y uno dice, Señor, pero ¿y esto cómo me ayuda? Bueno, con una simple lectura no creo que va a ayudar mucho, pero si uno se pone a estudiar concienzudamente, uno se da cuenta que cada detalle del tabernáculo tenía una razón de ser. Y otra cosa importantísima es cómo Dios cuida los detalles de su adoración de una manera cuidadosa. Hoy existe la impresión o la idea de que nosotros podemos adorar a Dios en cualquier forma que se nos ocurra. Pero nosotros vemos que Dios da importancia a los aspectos de su adoración y Él es que traza las pautas. Así que vemos que el tabernáculo tenía un patio externo y luego dentro de la tienda estaba dividida en dos. El lugar santo, donde había una serie de mobiliarios, y el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía forma de cubo. Es como si fuera perfecto. Las mismas dimensiones de largo, de altura y de ancho. Un cubo perfecto era el lugar santísimo. Y allí estaba el objeto más sagrado en todo Israel. El arca del pacto. Esta palabra arca no tiene absolutamente nada que ver con el arca de Noé. La palabra arca significa caja. Era una caja forrada de oro, donde encima tenía unos querubines y tenía un propiciatorio, como si fuera una fuente de oro. Ustedes saben lo que sucedía allí. A ese lugar, el lugar santísimo, era donde moraba de manera específica la gloria de Dios. Y solamente se entraba una vez al año, solo el sumo sacerdote y nunca sin sangre. De hecho, se dice que entraba con una soga, porque si entraba indignamente podía morir en la misma presencia de Dios. ¿Y quién iba a entrar a buscarlo? Así que entraba con una soga y si algo pasaba, lo sacaban arrastrado. Esto puede parecernos tan raro, mis hermanos, pero es para que nosotros temamos y reverenciemos la gloria de Dios. Dios quiere
traspasarnos la idea de que Él es santo y de que Él es digno. Así que, mis hermanos, esto era lo que faltaba del libro de Éxodo. ¿Ven? Pero no se desabrochan los cinturones, porque nosotros pasamos inmediatamente para Levítico y el problema ahora se pone peor porque va a haber turbulencias. Va a haber turbulencias y grandes. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico, nada más con el nombre, hay hermanos que dicen, ay, Levítico, ¿usted ha leído Levítico? No, no me levante la mano, por favor, no me diga que no. Pero Levítico es un libro que puede resultar pesado. Uno lee Levítico y es como, y a veces uno va leyendo por la mitad y uno se para y hace así para ver si le falta mucho. Si usted ha hecho eso, no se preocupe, yo no soy más espiritual que usted. Sin embargo, es tan inspirado como Génesis y como los evangelios y como las epístolas. Es inspirado por Dios, por lo tanto es importantísimo. Así que, como introducción debemos decir que desde el punto de vista de su contenido, el libro de Levítico no es un libro cronológico. Ustedes recuerdan el primer día que nosotros pusimos un esquema cronológico. Los sucesos de Éxodo ocurren después de los sucesos de Génesis. Bueno, los sucesos de Levítico no ocurren después de Éxodo. No ocurren mientras ellos están en el monte Sinaí. Por lo tanto, si usted lo grafica, no lo debe poner al lado como que continúa, sino lo debe poner debajo. ¿Por qué? Porque al no ser cronológico, de hecho, ni siquiera es un libro histórico. ¿Cuál es el nombre hebreo de Levítico? Le habíamos dicho que los hebreos se acostumbraban a llamar a sus libros con la primera palabra con que empezaba. ¿Con qué empieza el libro de Levítico? Y llamó el Señor, bueno, entre los hebreos el libro de Levítico era reconocido como el libro de y llamó. Raro, ¿verdad? Pero así era que era conocido, con la primera palabra. Aparte de eso, el libro también era conocido como la ley de los sacerdotes. La ley de los sacerdotes. La palabra sacerdote aparece un montón de veces y es algo con instrucciones muy específicas para los sacerdotes. Y entonces, ¿de dónde viene el nombre actual? ¿De dónde viene ese nombre de Levítico? Bueno, lo estaremos diciendo vez tras vez. Muchos de esos nombres vienen de la versión Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Así que le pusieron el nombre de Levítico. Levítico, usted ha visto cuando usted busca algo en el diccionario y le dicen relativo a tal cosa, en otra palabra, usted se queda en el aire. Bueno, si nosotros buscamos Levítico sería relativo a los levitas. Es como que se entendió que hablaba mucho acerca de los levitas. Sin embargo, mis hermanos, la verdad es que el libro, más que hablar de los levitas, habla de un grupo de levitas particulares. ¿De quiénes? De Aarón y sus descendientes. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, mis hermanos, que los sacerdotes eran escogidos de entre los levitas. Y los designados eran los hijos de Aarón y sus descendientes. En ese sentido, todo sacerdote era levita, pero no todo levita era sacerdote. Así que por eso algunos han dicho que si vamos a hacer honor al contenido del libro, quizás en vez de haberse llamado Levítico, debió ser llamado Aarónico. Porque más que tratar con los levitas, el libro de Levítico trata con los sacerdotes. Ahora, ¿cuál es el tema central del libro? Es un tema un poquito largo, pero vamos a ayudarnos a recordar un poquito. El tema nos muestra la demanda de Dios por la santidad y su provisión para la misma mediante la expiación del pecado por sacrificios y de una adoración adecuada. Es muy largo. Pero usted puede recordar 4 palabras claves en el tema, que son demanda, provisión, expiación y adoración. En otras palabras, Dios es un Dios santo y eso tiene demandas de nosotros, ¿verdad? Dios nos enseña cómo acercarnos a su santidad y Él mismo provee los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos que provee? Bueno, no podemos acercarnos delante de Dios con nuestro pecado porque Él es santo. Así que hay expiación de los pecados. Pero al mismo tiempo debemos acercarnos como quien Él es, no como que somos panas full.
No, Él es Dios y nosotros somos hombres. Así que debemos de tener hacia Él una adoración adecuada. Eso es, en sentido general, lo que trata el libro de Levítico. Y es que la idea central del libro está íntimamente asociada con el tema de la santidad de Dios. Es allí donde dice Levítico 11:44, porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso es citado luego en el Nuevo Testamento. Levítico repite vez tras vez, Dios diciendo, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. De hecho, las palabras que más se repiten en el libro nos muestran cuál es su tema y cuál es su énfasis. ¿Ustedes saben cuántas veces se repite la palabra sacerdote? Cerca de 730 veces. Entonces es evidente que el libro trata, más que con los levitas, con los sacerdotes. Pero también aparece la palabra sacrificio cerca de 300 veces en un libro no tan largo. O sea, es importante el énfasis. Limpio e inmundo. ¿Qué Dios considera adecuado? ¿Qué no considera adecuado? Cerca de 200 veces. Y santo, santidad, santificar, cerca de 130 veces. Así que nos damos cuenta cómo la cantidad de veces que aparecen estos términos están totalmente de acuerdo con ese tema central. Ahora, uno puede decir, pastor, eso está muy bien, pero ¿qué importancia tiene ese libro para nosotros? Porque uno ve cómo debe de sacrificar esto, cómo debe sacrificar ello. Es un libro lleno de sangre y agarrará sus riñones y le sacará las vísceras. Y uno dice, pero ¿y qué tiene eso que ver con nosotros, los cristianos de hoy, que no tenemos que hacer sacrificios? Bueno, mis hermanos, hay al menos dos cosas que son fundamentales. Por un lado, el libro nos explica el trasfondo religioso de Israel. Allí nosotros tenemos el significado no solamente de los sacrificios, sino de las fiestas judías. Y hermanos, esto es importante porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros vamos a estar oyendo de diversos sacrificios y de diversas fiestas. Y si nosotros no sabemos de qué nos están hablando, ¿cómo vamos a entender lo que se nos quiere enseñar? Es sobre este contexto cultural del pueblo de Israel que los demás libros de la Biblia trabajan. Así que es importante que de una manera al menos somera nosotros sepamos cuál es el significado de los sacrificios, de los diversos sacrificios, y cuál es el significado de las diferentes fiestas. Porque todas estas ordenanzas, todas estas fiestas y sacrificios tenían un significado particular, encerraban una enseñanza, tenían una tipología. Un tipo es un símbolo o una alegoría que ilustra verdades abstractas que iban a ser enseñadas más adelante. El cordero para el sacrificio. ¿Ellos sabían a quién tipificaba? En el momento no. Pero es muy obvio que tipificaría al Señor Jesucristo. ¿Cómo es una de las formas en que comúnmente se habla del Señor Jesucristo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es quien nos libra de la esclavitud, no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. ¿Ven la simbología? Es por eso que es importante. Pero por otro lado, hermanos, el libro de Levítico es indispensable para nosotros entender la epístola a los Hebreos. ¿Cuál es el tema de Hebreos? Un libro del Nuevo Testamento. El tema de Hebreos es mostrar al Señor Jesucristo como sumo sacerdote y mostrar cómo su sacerdocio es superior a cualquier otro tipo de sacerdocio. No solamente al sacerdocio aarónico, sino también al sacerdocio de Melquisedec que habíamos visto en el libro de Génesis. Y por eso en esa demostración cita frecuentemente aspectos de los sacrificios del antiguo pacto. Si nosotros no conocemos esos sacrificios, no vamos a entender qué es lo que se nos está queriendo decir acerca de Cristo. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, es una relación de dos vías.
no solamente para entender el libro de Hebreos es importante que conozcamos el libro de Levítico, sino que también sería sumamente interesante para que el libro de Levítico adquiriera un poquito más de vida para nosotros, que nosotros tuviéramos muy pendientes el libro de Hebreos, porque es en el libro de Hebreos donde entendemos todos estos sacrificios a la luz del Evangelio de Jesucristo y de su obra perfecta en la cruz. Así que toma otro color cuando uno lee el libro de Levítico teniendo el libro de Hebreos en mente, porque el libro de Hebreos nos explica cómo todo eso era sombra y figura de aquel sacrificio único, perfecto y una vez para siempre que Cristo efectuó por nosotros. Mis hermanos, yo no sé si tú lo has pensado, pero qué bueno que a nosotros nos tocó vivir en el nuevo pacto. Y uno puede sentirse mal si uno dice, wow, qué pesado era eso de tener que estar haciendo sacrificio a cada rato. Sin embargo, el mismo Nuevo Testamento lo dice. Dice que era una carga pesada para ellos. Y si era una carga pesada, ¿por qué el Señor se los puso? Bueno, mis hermanos, porque la enseñanza a veces requiere ciertas cargas pesadas para que nosotros lleguemos al conocimiento de lo que nos hace falta, de lo que necesitamos. ¿Usted se imagina que tuviéramos todavía hoy que sacrificar regularmente, continuamente? Eso sería algo de verdad complicado. Ahora bien, aún en medio de eso, aún en medio de todos estos sacrificios y fiestas, hay principios de valor permanente en el libro, de valor permanente. Por ejemplo, muestra la actitud de Dios frente a los pecados sociales. Dios no es indiferente. Dios estableció el año sabático y el año de jubileo. Nosotros vamos a verlo dentro de un ratico. Pero es una forma de Dios decir, a mí me preocupa que los ricos no se hagan más ricos y que los pobres no se hagan más pobres. Wow, ¿a Dios le preocupa eso? Claro que sí. Nosotros vemos un cuidado de Dios por los pobres a lo largo de toda la Escritura. Pero por otro lado, nos pudiera asombrar las enseñanzas que en medio de tanta sangre y sacrificios nosotros encontramos. ¿Usted sabía que ese principio de amar al prójimo como a uno mismo no es algo original del Nuevo Testamento? Algunos hermanos piensan que es en el Nuevo Testamento donde finalmente se les dice al hombre, es que tú debes amar al prójimo como a ti mismo. Porque el Antiguo Testamento no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, es un Dios de venganza. Cuando usted oye a alguien hablando así es porque no conoce la Escritura. El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo es el mismo. Lo que pasa es que eran pactos diferentes y por lo tanto eran relaciones diferentes con su pueblo. Pero es el mismo Dios. Miren por ejemplo lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu Dios si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Wow. ¿Ustedes se habían percatado de que ese mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo estaba en el Antiguo Testamento? Y no en Proverbios, ni en los Salmos, sino en Levítico. Yo estoy seguro que algunos de ustedes nunca se habían percatado de que esta verdad trascendental en toda la Escritura aparece por primera vez en el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene ciertas características particulares y conocerlas nos va a ayudar muchísimo más a entenderlo. En primer lugar, todos los capítulos del libro, excepto 3 capítulos y medio, son las palabras directas de Dios a Moisés. ¿Qué significa esto? Bueno, mis hermanos, esto significa que Levítico no es un libro histórico, sino que es predominantemente legislativo. Oigan, todos los capítulos es Dios hablando a Moisés, Dios hablando a Moisés. En todo el libro solamente se narran 3 eventos históricos, 3, en unos poquitos capítulos, en 3 capítulos y medio. Después todo es las palabras de Dios directas a Moisés dándole instrucciones. Y esos eventos que se relatan son la situación de Nadab y Abiú, que fueron exterminados porque ofrecieron fuego extraño, el acto de investidura de los sacerdotes y el castigo de un blasfemo,
que dice que blasfemó contra el nombre y por lo tanto fue apedreado, fue lapidado. Eso es todo lo histórico. Después todo lo demás son instrucciones. Y una cosa que podemos también añadir es que aunque fue escrito como un manual para los sacerdotes, aparece con frecuencia un llamado al pueblo en general. Con frecuencia dice, habla a los hijos de Israel, lo que significa que no eran solamente instrucciones para los sacerdotes, sino también instrucciones para el pueblo. Instrucciones que pueden ser muy educativas para ti y para mí. Y finalmente, hay una ausencia de leyes degradantes o elementos supersticiosos que nosotros sí encontramos en los códigos legales de otras naciones. Usted no va a encontrar elementos supersticiosos ni leyes que degradan. No, usted lo que va a ver la justicia, el amor, la gracia y la sabiduría de Dios permeando todas esas leyes. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes de este libro? Veamos un poquito acerca de las ofrendas. Las ofrendas o sacrificios. El propósito era mostrar la forma correcta de acercarse a Dios. Ya en Éxodo 34:20, el libro anterior, y luego más adelante en Deuteronomio 16:16, se había hablado de que no debemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Esto es algo que impactó a David. ¿Ustedes recuerdan cuando David quería comprar una porción para hacer el templo? No, pero yo te la regalo. Y David dice, no, yo no voy a ofrecer sacrificios a Dios que no me cuesten nada. ¿Y de dónde le sale eso a David? Bueno, le sale desde allá, desde estas porciones donde se nos enseña que no debemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Así que, habiendo diferentes tipos de sacrificios que vamos a mencionar en un ratico, cada sacrificio tenía uno o más significados. Al menos 7 significados en los sacrificios. El primero de ellos era expiación. ¿Qué significa expiar? Expiar no es una palabra común hoy día. Expiación significa cubrir los pecados. Cada vez que se hacía un sacrificio cruento con derramamiento de sangre, se hacía para cubrir los pecados del pueblo. Ahora, mis hermanos, cubrir los pecados y quitar los pecados son dos cosas diferentes. ¿Usted sabe dónde se usa la misma palabra que se usa para expiar los pecados? Cuando Dios está dando instrucciones a Noé de hacer el arca, ¿qué le dice? Le dice a Noé que el arca él debía calafatearla con brea. De una manera más simple, cubre el arca con brea. Es la misma palabra expiar. El contexto obviamente dice que no tiene sentido decir expía el arca con brea. Pero es para que tengan una idea. ¿Cuál es la diferencia con nosotros hoy? Bueno, mis hermanos, ¿sabe qué glorioso? Que Cristo no expía nuestros pecados, Cristo los borra. ¿Qué era lo que hacían los sacrificios? Estos son nuestros pecados. Y con el sacrificio es como si usted le tira un manto arriba. Ese manto los tapaba, los cubría para podernos acercar a Dios, pero estaban ahí. Ahora Cristo quita nuestros pecados. Con su sangre Él los quita, no es que los tapa, es que los quita. Pastor, y entonces todos esos pecados que estaban tapados de los santos del Antiguo Testamento, ¿qué pasó con ellos? Cuando Cristo vino también los quitó. O sea, esos sacrificios miraban hacia adelante a Cristo cuando viniera el Cordero perfecto que sí los iba a borrar de una vez para siempre. Pero los pecados no eran borrados, los pecados eran tapados. Así que ese es el concepto de expiación. Pero también estaba incluido el concepto de sustitución, que era parte de lo que tenía que hacerse en algunos sacrificios. En algunos sacrificios, antes de matar al animal, se ponían las manos sobre el animal y luego se sacrificaba. Una vez más, un concepto que ocurre
con el Señor Jesucristo. Cristo es nuestro sustituto perfecto. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Por qué Cristo murió si no él tenía pecado? La paga del pecado es la muerte, pero Cristo no pecó. Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado tuyo y mío. Él nos sustituyó, dándole a nosotros a él nuestros pecados y dándonos él a nosotros su justicia. Gloria a Dios. Dios el Padre nos ve a nosotros hoy, a ti y a mí, si somos creyentes, a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Nosotros fuimos declarados justos porque hubo sustitución. También está incluido el significado de consagración. Significa apartar para Dios. Lo que se llevaba se consagraba. Era una forma de decir esto es para Dios. Estaba incluido el concepto de mayordomía de los bienes. Ellos tenían que dar las primicias. Tú sembrabas un campo, ya no tiene que ver con animales, aunque también con animales, pero tú sembrabas un campo y la primera cosecha, los primeros frutos, tú los ofrendabas, diciendo, Dios está en primer lugar. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino pertenece a Dios y tú y yo somos solamente mayordomos. Así que si tú, como yo, en algún momento has usado la expresión, sí, porque ese es mi dinero. Bueno, hay contextos en que uno lo usa, pero si vamos a ser literales, ese no es nuestro dinero. Ese es el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo administremos para su gloria. Y si nosotros somos conscientes de eso, créanme que vamos a hacer un uso diferente posiblemente del que hacemos cuando pensamos que es nuestro. Pero también estaba incluido el significado de comunión gozosa. ¿Y dónde estaba esto? Había sacrificios que las personas iban, sacrificaban y se quedaban ahí compartiendo con el sacerdote, comiendo todos juntos parte del animal sacrificado. Bueno, eso es lo que ocurre y es un concepto importante y trascendental en el concepto de iglesia, donde compartimos los unos con los otros el ser parte del mismo pueblo. Y finalmente estaba también el concepto de adoración. ¿Y cómo nosotros vemos? ¿Qué se dice de los sacrificios? Que subían en olor fragante. En otras palabras, eran aceptados por Dios como una muestra de que Él es y solo Él digno de ser adorado. Así que, como les decía, había sacrificios que podían tener uno o más de estos significados, pero todos los sacrificios tenían al menos uno de ellos. Ahora, ya ustedes deben haberse dado cuenta que no todas las ofrendas o sacrificios eran cruentos. ¿Qué significa cruento? Con sangre. En otras palabras, no todos los sacrificios eran de animales. Había sacrificios de vegetales. Las primicias del campo se llevaban. Y evidentemente los sacrificios que eran de vegetales no eran sacrificios por el pecado, porque no podían expiar el pecado. ¿Y por qué no podían expiar el pecado? Bueno, porque la Biblia dice claramente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que, entonces no valen, sí valen, pero con otros de estos significados. Y habían ofrendas incruentas, que eran las ofrendas de alimentos que a veces son llamadas oblación, una palabra también muy poco usada en nuestro argot popular. Esto es con respecto a las ofrendas. ¿Y qué con respecto a al sacerdocio? El sacerdocio. Bueno, mis hermanos, recuerden que había antecedentes, antes de que ellos fueran llevados a Sinaí, había antecedentes de sacerdocio. En los tiempos patriarcales, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los cabezas de familia. Nosotros vemos a Job, que es de la época patriarcal, cómo dice que ofrecía sacrificio cada día por los suyos, por si acaso hubieran pecado. Así que los padres, los cabezas de familia, eran los sacerdotes. Nosotros vemos a Abraham ofreciendo sacrificio por los suyos. Sin embargo, ahora se va a oficializar y se va a designar a Aarón y a sus descendientes como los sacerdotes. ¿Y cuál es la función de los sacerdotes? ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Bueno, podemos mencionar varias cosas. Uno, debían mediar entre Dios y los hombres, representando al pueblo delante del Señor. ¿En qué se diferenciaban de los profetas? El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. El profeta representaba a Dios delante del pueblo. ¿Ven la diferencia? Un sacerdote representa al pueblo delante de Dios, ofrece sacrificio. Aquí te traigo, Señor, los sacrificios del pueblo.
El profeta representa a Dios delante del pueblo. Aquí te traigo, pueblo, la voluntad de Dios expresada. En segundo lugar, debían oficiar en las ofrendas prescritas. Los sacerdotes, y solo los sacerdotes, debían hacerlo. Cuando a alguien se le ocurría atribuirse a sí mismo la prerrogativa de hacerlo, Dios emitía juicio. Porque una vez más, la adoración no es como a ti y a mí nos parezca. La adoración es como Dios enseña. La adoración es como Dios manda. En tercer lugar, ellos tenían también la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo. Y eso lo vemos a lo largo de la Escritura. Debían de ministrar en el tabernáculo. No solamente el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, sino los sacerdotes entrar por orden al lugar santo. Y había un orden. Ustedes recuerdan cuando se anuncia en los evangelios el nacimiento de Cristo. El padre de Juan el Bautista era sacerdote. Y dice que cuando le tocó a él ministrar, de acuerdo a su orden, ellos estaban bien organizaditos. Ahora van a ministrar este mes este grupo va a ministrar el siguiente mes. Era parte de su responsabilidad. Pero también tenían la responsabilidad de discernir la voluntad de Dios para el pueblo. ¿Y de dónde uno saca eso? Bueno, acuérdense que había lo que se llamaba Urim y Tumim, que eran una especie de piedras que ellos usaban para revelar al pueblo la voluntad de Dios. Por otro lado, nosotros encontramos en el libro de Levítico las fiestas solemnes, es decir, diversas celebraciones. ¿Cuál era el propósito de estas fiestas? Recordaban continuamente a la nación que ellos eran el pueblo de Dios. Recordaban continuamente a la nación que ellos eran el pueblo de Dios. Y aunque había muchas más fiestas, había 3 grandes celebraciones anuales. Las 3 grandes celebraciones anuales, es decir, todos los años se celebraban y todo israelita debía de celebrarlas. La primera de ellas, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Esta fiesta era celebrada desde el 14 del mes de Nisan, que viene siendo como abril para nosotros, y terminaba el 21. Es interesante que esta fiesta, uno de los requisitos era que solamente la podían celebrar judíos circuncidados. Ustedes recuerdan que la circuncisión era la señal del pacto con Abraham. Ahora, ¿qué pasó después que salieron de Sinaí y estuvieron 40 años vagando por el desierto por su incredulidad? No celebraron la Pascua. ¿Por qué? Porque no celebraron circuncisión en ese tiempo. Así que ese grupo grande de hombres eran incircuncidados. Por lo tanto, no podían celebrar la Pascua. Y esto ocurre vez tras vez en la historia de Israel. Nosotros podemos ver en distintas etapas históricas cómo viene un rey piadoso y pone todo en orden y vamos a celebrar la Pascua. Y hacían eso como un evento espectacular, cuando era algo que debió celebrarse año tras año. Celebraba la independencia de ellos porque recordaba la muerte de los primogénitos en Egipto y cómo Dios los hizo un pueblo y los sacó de allí. La otra fiesta anual es la fiesta de Pentecostés. Esa es mucho más conocida porque nosotros la vemos como una fecha importantísima en el nacimiento de la iglesia. En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo con lenguas de fuego, ellos estaban celebrando precisamente la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50. Pentateuco, 5. Cada vez que usted pentagrama, 5 líneas, 5 espacios. 50 es el ordinal de 50. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 50. ¿Y qué significa esto? Bueno, que se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo cae Pentecostés? La Pascua es hoy. Usted cuenta 50 días y el día número 50, entonces se celebra Pentecostés. Pero Pentecostés es llamado también de otras formas, que quizás usted no lo había relacionado. Pero cuando usted oye que se habla de las fiestas de las semanas, o la fiesta de las primicias, o la fiesta de las cosechas, eso es Pentecostés. Fiesta de las semanas, fiesta de las cosechas, fiesta de las primicias, eso no es otra fiesta, eso es
Pentecostés. Y la otra celebración anual era la fiesta de los tabernáculos, que era celebrada en lo que para nosotros sería octubre. ¿Cómo se celebraba? Eran 7 días de celebración donde todo el pueblo salía y dormía esos 7 días en casas de campaña. ¿Qué querías recordar? Recordar cómo ellos fueron extranjeros en tierra ajena y cómo ellos anduvieron en casa de campaña mientras estuvieron peregrinando hacia la tierra prometida. Mis hermanos, es interesante cómo vemos vez tras vez que Dios quiere que su pueblo recuerde. Dios quiere que su pueblo recuerde. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos un recordatorio, la Cena del Señor. Es precisamente ese el propósito. Dios quiere que nosotros recordemos porque Él sabe que olvidamos fácilmente. Ahora, aparte de esas 3 grandes fiestas, estaba también el día de expiación, lo que todavía hoy es conocido como Yom Kippur. Y ese es el día más solemne en todo el calendario judío. ¿Qué sucedía en el día de expiación? Era un día de ayuno nacional y donde el pueblo debía entristecerse por sus pecados. Era un día sumamente solemne. Y era el único día en todo el año que el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo. Mis hermanos, al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios solamente se entraba una vez al año, una sola vez. Y era en Yom Kippur, era en el día de la expiación. Y el sacerdote tenía que entrar y ofrecer sacrificio primeramente por sus propios pecados. Y luego entonces ofrecer sacrificios por todo el pueblo. Y este concepto es importantísimo para nosotros apreciar, admirar y agradecer la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo como un sumo sacerdote perfecto, sin estas limitaciones. No es un solo día, Él siempre está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué glorioso es esto! Luego habían otras celebraciones como Nueva Luna, fiesta de trompetas. Se tocaba la trompeta cada primer día de la semana, del mes, y en el 7º mes se tocaban las trompetas como inicio del año civil. Y habían 2 aspectos más interesantes. El año sabático. ¿Qué era el año sabático? Cada 7 años, el 7º año, se dejaba reposar la tierra y se cancelaban las deudas. Esto es importante para la vida económica del pueblo. Si usted se acerca ahora y le dicen, o usted va a un banco, a un préstamo, usted negocia los intereses. Y usted negocia a cuánto va a ser el préstamo, a 5, a 10, a 15. Bueno, en el pueblo de Israel no había que negociar el tiempo, porque cada 7 años llegaba el año sabático. Así que si usted tomaba un préstamo en el año 6º, tenía que saber muy bien, sobre todo el que prestaba, tenía que saber muy bien que al año siguiente se condonaba la deuda. Ay, sí, era así. Cada país tiene sus reglamentos, eso era parte de la ley civil. Pero no solamente estaba el año sabático, sino que estaba el año del jubileo, que era cada 50. ¿Y qué ocurría en el año del jubileo? Bueno, las heredades familiares eran rescatadas y los esclavos eran libertados. ¿Qué significa esto? Bueno, que usted se veía económicamente mal, usted empeñaba su propiedad y ya la perdí. No, yo no la perdí. En el año del jubileo la recupero. Pastor, pero yo tengo 40, yo tengo 50 y yo no voy a llegar a 100. No te preocupes, pero tus hijos la van a recuperar. Wow, qué interesante. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo siguiente. Antes del año del jubileo, también era un año sabático, porque si era cada 7 años, si usted multiplica 7 por 7, 49, el año 49 era sabático y el año 50 era del jubileo. Así que se dejaba la tierra descansar. Es interesantísimo, mis hermanos, que cuando ellos fueron llevados a la cautividad, ellos, ¿cómo se recuerda? ¿Cuántos años de cautividad usted recuerda? 70 años, ¿verdad? 70 años de cautividad. Cuando uno hace los cálculos, eso equivale a la cantidad de años de sabático y de jubileo que ellos no cumplieron el dejar descansar la tierra. Y el Señor dijo, ¿usted no quiere descansar la tierra? Me lo llevo, los 70 años que ustedes me deben, la tierra descansa. A veces uno se pierde estos detalles que hablan muy bien del Señor. ¿Cuál era el propósito del año de jubileo, el año sabático? Bueno, mis hermanos, que no se enfatizaran cada vez más los niveles sociales, que los ricos no se hicieran más ricos y que los pobres no se hicieran más pobres. ¡Wow! ¿Cómo Dios aún vela por eso?
Y también vemos la provisión de Dios, cómo Dios fructificaba antes del año del jubileo. ¿Usted ha visto lo que sucedía con el maná? Bueno, lo mismo sucedía. El año 48, la cosecha era extremadamente grande. ¿Para qué? Para que tú duraras los próximos 2 años. Ahora, tú tienes que cosechar y guardar. El que no guardaba, pasaba trabajo. Pero no era que Dios dejaba de proveer, no, Dios proveía. Así que pueden prepararse para el aterrizaje. Ya nos estamos acercando a la pista. Y ustedes saben que cuando anuncian eso falta como media hora. No, aquí no va a ser así. Nosotros en 4 minutos estamos aterrizando. Así que aplicaciones del libro de Levítico. Aparte de todas las cosas que hemos visto, pinceladas aquí o allá de aplicaciones, nosotros sabemos que muchos cristianos evitan leer el libro porque dicen, ¿de qué me sirve a mí esa carnicería? Figura, tipo, que yo no entiendo nada. Bueno, mis hermanos, este libro es más que un manual sacerdotal y nos habla mucho acerca de Dios. Nos muestra, en primer lugar, la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y tenemos que relacionarnos con Él en base a esa realidad. Nosotros somos criaturas pecadoras y quien se acerca a Él debe hacerlo en santidad. Y todo su pueblo debe ser santo porque Él es santo. Eso es un concepto que aparece vez tras vez. Así que sobresale en este libro la santidad de Dios, pero también sobresale su justicia. ¿Por qué? Porque Él provee un medio justo para acercarle a Él. Siempre surge una pregunta: ¿cómo puede un Dios justo permitir que un hombre injusto se le acerque, tener relación con Él y Él permanecer justo? A través del sacrificio. En esa época, de esos sacrificios temporales, hasta que viniera el único sacrificio, único, perfecto, permanente, eterno, del Señor Jesucristo. Así que Dios provee lo que tú y yo no podemos. El libro muestra la santidad de Dios, el libro muestra la justicia de Dios, el libro muestra su amor, porque Él fue que proveyó el cordero. Él proveía los corderos y animales que son un tipo perfecto del cordero que habría de venir. Y nosotros también vemos allí cómo todos estos símbolos o tipos serían reemplazados por la realidad de la venida del Señor Jesucristo. En Hebreos 1:1 dice que Dios nos había hablado en tiempos pasados por medio de estos símbolos, pero que hoy nos habla a través del Hijo. Hermanos, muchos de los conceptos del Nuevo Testamento de pecado y salvación no pueden ser entendidos si nosotros no entendemos los tipos que aparecen en Levítico como significado y trasfondo de eso. ¿Sintieron la rueda aterrizando? Acabamos de aterrizar. Por favor, la fila conforme a los asientos. Bien, mis hermanos, yo sé que mi hermano Roy se estaba preguntando cómo era que yo iba a terminar. Roy, me falta 1 minuto. Damos muchísimas gracias a nuestro hermano por ayudarnos. De aquí en adelante solamente nos quedan 2 clases, si el Señor así lo permite, de este Pentateuco. El domingo que viene estaremos dando el libro de Números y luego el domingo siguiente el libro de Deuteronomios y terminamos. Luego viene el domingo de Semana Santa, que ese va a ser libre, y el domingo 16 volvemos con Antiguo Testamento y en ese entonces vamos a empezar con los libros históricos. Vamos a estar 12 clases trabajando con los libros históricos.